Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con el penúltimo tema de la asignatura, que es el de transistores. A partir de aquí ya la evaluación va a ser correspondiente al examen final, ¿vale? El tema de diodos se evaluará dentro de 2 semanas. La semana que viene haremos el TGR de diodos, la semana siguiente será la evaluación del tema de diodos, el tema 3. Y los temas 4 y 5, como os dije al principio del cuatrimestre, la evaluación será en el examen final, ¿vale? Bueno, antes de nada, confirmadme que me estáis escuchando y que veis las transparencias. ¿Escucháis? Se escucha, sí. Vale, gracias. Como decía, bueno, los temas 4 y 5, que corresponden al transistor y familias lógicas, se evaluarán el día del examen final, ¿vale? Que son los otros 4 puntos de la asignatura. 4 puntos son los 3 primeros temas, que son circuitos RC y diodos, y los últimos 4 puntos serán tema 4 y 5, que son transistores y familias lógicas, que en la práctica es todo transistores, ¿vale? Cuando lleguemos al tema 5 lo veremos, que realmente familias lógicas vamos a ver solo un tipo de familias lógicas que se construye combinando transistores. Así que todo lo que queda ya de la asignatura es este último dispositivo, que bueno, es el dispositivo más importante en informática, en la electrónica, que tiene que ver con la informática, que es el transistor. Entonces, el tema 1, resistencias, tema 2, condensadores, tema 3, diodos, son dispositivos de 2 terminales, en el sentido de que la corriente entra por un terminal y sale por el otro. Entonces, estudiamos esos dispositivos, resistencias, condensadores, diodos, viendo la relación que hay entre la tensión y la corriente en cada uno de ellos, ¿vale? El transistor es un poco más complicado porque no solo tiene 2 terminales, por lo tanto vamos a tener que analizar la relación que hay entre más tensiones y corrientes, ¿vale? Es un dispositivo un poco más complejo. Pero bueno, los circuitos que resultan con transistores no son mucho más complicados que los otros. Va a ser similar a los diodos en el sentido de que vamos a tener que asumir un estado para el transistor y resolver un circuito que va a ser un circuito como los del tema 1, con generadores de corriente, de tensión, resistencias, etc. Vamos a luego tener que comprobar que el estado del transistor era el correcto y ya está, ¿vale? Pero ya digo, es un poco más complicado. En esta primera clase solo voy a explicar cómo funciona un transistor. En las siguientes clases haremos problemas. Pero bueno, ya veréis que realmente no es mucho más difícil. Los circuitos que resultan son bastante sencillos. Entonces, ¿qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo electrónico, semiconductor, igual que el diodo, es decir, está basado en el silicio, la mayoría de ellos, capaz de amplificar o conmutar una señal eléctrica de salida en respuesta a una señal de entrada, ¿vale? Entonces, como decía, ya no vamos a tener solo dos terminales, es decir, la corriente no va a entrar por un terminal y va a salir por el otro y ya está, y va a haber una relación entre ellos. Una relación que en la resistencia era una relación lineal, en el condensador era una relación de ecuación diferencial y en el diodo era una función exponencial. Aquí ya no va a ser tan simple porque va a haber una señal de entrada en uno de los electrodos y una señal de salida en los otros electrodos. Transistor viene de dispositivo que transfiere resistencia, ¿vale? Es una contracción en inglés de transfer resistor. Entonces, se comporta realmente como una resistencia cuyo valor lo podemos controlar nosotros aplicando un voltaje en un tercer terminal. Vale, entonces una resistencia tiene 2 terminales, la corriente fluye a través de ella. Bueno, pues ese valor de resistencia nosotros lo vamos a poder controlar a través de un tercer terminal. Entonces, hay 2 tipos de transistores. Nosotros solo vamos a ver uno, pero bueno, para que conozcáis los dos tipos, hay lo que... los 2 tipos más comunes. Realmente hay transistores un poco más complicados que estos, pero los 2 tipos más comunes de largo son los transistores de unión bipolares y los transistores unipolares de campo. Vamos a ver muy brevemente los transistores de unión bipolares primero, aunque ya digo que no van a entrar en el examen, pero bueno, para que los conozcáis. De hecho, muchos de los transistores que se compran, si compráis un transistor para controlar algo, son de unión bipolares. El funcionamiento es distinto a los que vamos a ver nosotros, que son los unipolares de campo, pero la idea es bastante similar, ¿vale? Entonces, transistores de unión bipolares
están formados por una zona tipo P o tipo N, ¿vale? Dependiendo del tipo de transistor, comprendida entre dos zonas del tipo contrario, ¿vale? Entonces tenemos transistores que se llaman NPN, que bueno, como su propio nombre indica, es una zona P comprendida entre dos zonas N, o los que se llaman PNP, que es una zona N comprendida entre dos zonas P. Recordad lo que vimos en la clase anterior de semiconductores tipo N y tipo P, ¿vale? Tipo N son los dopados con impurezas donadoras y tipo P son los dopados con impurezas aceptadoras, ¿vale? Los nombres de los terminales en los dos casos se llaman base, emisor y colector. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos algo así. Si os fijáis, tendríamos un diodo, que es una unión PN, al que le pegamos una zona más. Entonces los NPN son el que tenéis a la izquierda, tenéis colector a la izquierda, emisor a la derecha y la base en el centro, y los PNP pues exactamente lo mismo. Bueno, generalmente se dibuja el emisor arriba en los PNP y abajo en los NPN, pero bueno, es exactamente lo mismo. Y se basa en bueno, se llaman bipolares, antes que nada, porque las corrientes que circulan a través de ellos son de portadores mayoritarios en el emisor y en el colector y minoritarios en la base, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, si nos centramos en el NPN, si consideramos que circulan electrones del colector al emisor, bueno, los electrones son mayoritarios en la zona N del colector y en la zona N del emisor y minoritarios en la zona B, donde los mayoritarios son los huecos, ¿vale? Lo mismo en el caso contrario, la corriente en el PNP es debida sobre todo a los huecos entre el colector y el emisor. Los huecos son minoritarios en la zona B, por eso se llama transistores bipolares, ¿vale? Y el funcionamiento se basa en que una pequeña corriente de base, por aquí llega corriente, que viene hacia el emisor, controla una gran corriente de colector, ¿vale? Entonces, nosotros, aplicando una tensión en la base, conseguimos que circule una corriente desde la base al emisor, ¿vale? Esa corriente de base al emisor es, si os fijáis, si aplicamos una tensión en la base mayor que en el emisor, mayor que un V gamma, lo que tenemos es un diodo. La base es una zona P, el emisor es una zona N, por lo tanto, esto que hay aquí a la derecha del NPN es un diodo. Entonces, si aplicamos una tensión en la base, pues mayor que el V gamma típico, que suele ser 0,7 en los transistores de silicio, pues hay una corriente que va desde la base al emisor. Es un diodo polarizado en directa. Bueno, pues esa corriente permite que venga corriente del colector hacia el emisor. Y esa corriente del colector al emisor, no voy a entrar en el funcionamiento de por qué pasa eso, es un poco más compleja que el funcionamiento de los diodos que vimos el otro día, pero quedaos con eso. Si circula corriente de la base al emisor, es decir, en este sentido, de esta zona P a esta zona N, que ya digo, es como un diodo, entonces permitimos que circule una corriente mucho mayor del colector al emisor. Entonces nosotros podemos jugar con esa propiedad si generalmente esa corriente mucho mayor es entre 50 y 200 veces mayor, ¿vale? Entonces, con una corriente muy pequeña, por ejemplo, del orden de 1 miliamperio de la base al emisor, podemos permitir el paso de corrientes de hasta 100, 200 miliamperios del colector al emisor. Si no circula corriente de la base al emisor, tampoco circula corriente del colector al emisor. Entonces podéis verlo como un interruptor. Realmente muchas veces se utilizan simplemente como conmutadores. Pues simplemente si esto lo conectáis a un pin que controla una cosa que consume bastante, por ejemplo, lo típico, un ventilador enchufado a una Raspberry Pi. Lo típico es controlar el ventilador a través de un pin de la propia Raspberry, ¿vale? Entonces, esto haría de interruptor. Mientras este terminal de base no esté a un potencial mayor que el emisor, por aquí no pasa corriente. Esto es como un circuito abierto. En cuanto activáis el pin conectado a la base y permitís que pase corriente de la base al emisor, también permitís que pase corriente del colector al emisor. Y esa corriente que pasa del colector al emisor es muchísimo mayor. Bueno, los BJT se usan bastante todavía, pero no se usan ya en procesadores,
Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en problemas con transistores bipolares. Lo dábamos hace unos pocos años, aún hacíamos algunos problemas con transistores bipolares porque, bueno, se usan todavía para muchas cosas, pero hoy en día en circuitos integrados, sobre todo en procesadores, todos los transistores son MOSFET. Que son transistores, es un tipo de transistores unipolares de campo. ¿Vale? Entonces, bueno, que los conozcáis los bipolares y el símbolo de los transistores bipolares, lo vais a ver un montón de veces en un montón de circuitos se utilizan transistores bipolares, pero vamos a entrar sobre todo y todos los problemas que vamos a hacer, bueno, esto solo para que los conozcáis, los problemas que vamos a hacer son los de transistores unipolares y además vamos a entrar en cómo funcionan exactamente. Aquí no voy a entrar mucho más en cómo funcionan los transistores bipolares. Entonces, transistores unipolares de campo, generalmente en inglés se llaman transistores FET, son Field Effect Transistor. La base de funcionamiento es similar, pero no exactamente igual, ¿vale? Entonces, va a haber una barra semiconductora de tipo N, en lo que se llama FET de canal N, o de tipo P, en lo que se llama FET de canal P, con un electrodo a cada extremo, que se llama fuente y drenador, esos electrodos, y la corriente a través de ese canal se va a controlar mediante un campo eléctrico debido a una tensión que se aplica en un tercer electrodo llamado la puerta. Es similar a los electrodos de base, colector y emisor de los bipolares, pero no exactamente igual. ¿Vale? Entonces se llaman unipolares porque, al contrario que en los otros, las corrientes que circulan son únicamente debidas a portadores mayoritarios, o bien de electrones en los de canal N o bien de huecos en los de canal P. Tipos. Nosotros vamos a centrarnos en este primer tipo, que son los MOSFET, que son los FET, semiconductor, metal, óxido. Es decir, son FETs, vamos a ver la estructura ahora, que tienen la puerta está conectada a través de, hay un óxido de silicio que aísla el electrodo de puerta del propio transistor. Vamos a ver ahora la estructura de los MOSFETs. Los MOSFET de enriquecimiento o acumulación necesitan un voltaje distinto de cero para que empiecen a conducir. Luego hay MOSFET de empobrecimiento, que son al revés, conducen cuando no se le aplica un voltaje a la puerta y necesitan un voltaje para que dejen de conducir. ¿Vale? Es un poco lo contrario al anterior. No vamos a ver de este tipo de transistores, nosotros no vamos a centrar en el primero. Y luego hay otros muchos tipos de FET, hay JFETs, MESFET, FinFET, que es la tecnología FinFET, es lo que se utiliza hoy en día en los procesadores. Los últimos procesadores de menos de 14 nanómetros, los últimos Ryzen y los últimos Intel, utilizan FinFETs, que es un tipo de MOSFET que vamos a ver nosotros, pero un poco más especializado y que permite mayor capacidad de integración. MOSFET de potencia, que no son ya de señal, sino que son para controlar corrientes muy grandes, etc. Como digo, nosotros nos vamos a centrar en este primer tipo, que es los MOSFET de enriquecimiento. ¿Por qué se usan esto? Bueno, tienen características muy apropiadas para hacer procesadores. Su fabricación es muy sencilla, lo que permite una alta integración. Para que os hagáis una idea, un procesador actual tiene pues, del orden de 20.000 millones de MOSFETs. Entonces, obviamente en un procesador que son como 3 por 3 centímetros, meter 20.000 millones de transistores ahí necesita una alta capacidad de integración. Son muy estables con la temperatura, no les afecta demasiado el calor. Tienen bajo ruido también, son bastante inmunes a diferencias en el voltaje. Pueden funcionar como resistencias variables, con lo cual en muchos casos nos evitamos una resistencia. Podemos utilizar un MOSFET que es mucho más pequeño que una resistencia. Y pueden funcionar como dispositivos de almacenamiento. De hecho, las memorias caché de los procesadores también están hechas con MOSFETs. De hecho, la mayor parte de los transistores que tiene un procesador hoy en día son las memorias caché de los procesadores. Como digo, estas propiedades los hacen mejores que los BJT para hacer procesadores y es la única tecnología que se utiliza hoy en día para hacer microprocesadores es la MOSFET. Bueno, realmente ya digo, ahora se están usando las FinFET para los últimos procesadores. Desde 2010 para aquí,
que más o menos es cuando se introdujo la tecnología de 14 nanómetros, ya se usan FinFET, pero un FinFET no es más que un MOSFET con ciertas características concretas. Bien, entonces vamos a centrar este tema y el siguiente realmente a ver los MOSFET. Entonces, un MOSFET, como dije antes, es un dispositivo compuesto por dos materiales tipo N incrustados en un material tipo P, en lo que se llama un MOSFET de canal N, o a veces también se abrevia a NMOS, o dos materiales de tipo P incrustados en un material de tipo N, que es lo que se llama un PMOS. Esto sería un NMOS. Vamos a centrarnos casi todo el tema al principio en el NMOS, luego veremos el PMOS al final del tema, veremos que es exactamente lo mismo, pero en los voltajes se invierte la polaridad. Tenéis que entender bien los dos y se van a hacer problemas de los dos tipos. Igual se hacen más problemas de NMOS, pero tenéis que entender bien los PMOS, porque la tecnología del tema 5 que vamos a ver, que es CMOS, se basa en usar NMOS y PMOS a la vez. Entonces, aunque casi todo el tema yo voy a estar explicando el NMOS, tenéis que ver que el PMOS es lo mismo, solo que en vez de electrones son huecos y todo funciona al revés, ¿vale? Porque al final los huecos y los electrones son portadores negativos positivos, pero es exactamente lo mismo en cuanto a funcionamiento. Entonces yo voy a centrarme más en el NMOS. Bueno, ahora voy a poner una imagen del PMOS. Entonces en el NMOS tenéis un sustrato, que es este P, ¿vale? Que es el material sobre el que se incrustan dos materiales de tipo N, ¿vale? Estos dos de aquí. Esos materiales tipo N son las conexiones hacia el drenador y la fuente. ¿Vale? Drenador y fuente son dos de los terminales a través de los cuales va a pasar la corriente. Entonces, la idea es que va a pasar corriente del drenador a la fuente, pero solo cuando la puerta deje pasar esa corriente. La puerta está aislada del resto del semiconductor a través de un óxido de silicio. Esto es dióxido de silicio, SiO2, que hace que no pase corriente de la puerta al resto a los otros terminales. La puerta, el potencial que se aplica en la puerta va a permitir que pase corriente del drenador a la fuente, que no están aisladas, ¿vale? La puerta está aislada. De hecho, aquí, si os fijáis en el símbolo, la puerta aparece aislada de drenador y fuente. La B es lo que se llama la conexión de sustrato. Sustrato de B es de body. ¿Vale? El canal P sería exactamente igual, pero el sustrato ahora es de tipo N y los terminales son de tipo P. Es exactamente lo mismo, simplemente cambiar un tipo de dopado por el otro. Entonces, como digo, los terminales realmente son cuatro. Son la fuente, la puerta, el drenador y el sustrato. ¿Vale? La fuente es la S de source. La puerta es este de aquí, G de gate. La D es el drenador, drain. Y la B es de body o sustrato. ¿Vale? En la práctica nosotros vamos a usar siempre tres terminales porque nosotros siempre vamos a tener el sustrato conectado a la fuente, así que podemos considerarlo como un dispositivo de tres terminales, pero eso lo veremos ahora en la siguiente transparencia. En principio tiene cuatro terminales y se representa de esta manera. ¿Vale? Así el tipo N o así el tipo P. Estos más que aparecen aquí es que están más dopadas la fuente y el drenador que el sustrato. Es decir, ¿os acordáis que en la clase anterior hablaba de la concentración de donadores o de aceptadores, de impurezas donadoras o aceptadoras? Bueno, pues ese más indica que hay mucha más concentración de impurezas donadoras aquí que aceptadoras aquí, o al revés en este caso. Como digo, la puerta está aislada de los otros terminales mediante una capa de óxido de silicio. La idea es que por la puerta no va a circular corriente. ¿Vale? La corriente que hay aquí siempre va a ser cero porque está aislada. Simplemente va a ser importante el potencial que apliquemos en la puerta, pero la corriente siempre va a ser cero. Y la flecha del sustrato, esta de aquí o esta de aquí, indica el sentido de corriente de polarización directa. Es decir, apunta desde
la B hacia adentro porque apunta desde la zona P hacia la zona N siempre. Entonces, la flecha del símbolo del terminal de sustrato indica el sentido de corriente de polarización directa, es decir, de P hacia N. De la unión sustrato-fuente o sustrato-drenador, es lo mismo. Entonces, en los N, como el sustrato es de tipo P y la fuente o el drenador son de tipo N, la flecha apunta hacia adentro, de la B hacia la D o de la B hacia la S, como queráis verlo. Mientras que en los de tipo P, como son el drenador y el sustrato lo que son de tipo P y el sustrato el que es de tipo N, la flecha apunta hacia el sustrato, ¿vale? Siempre de P hacia N. Entonces, el nombre de canal N viene de que, lo que os decía, cuando se aplica una diferencia de potencial entre la puerta y la fuente, en la práctica va a ser entre la puerta y la fuente, se va a producir un canal entre esos dos terminales N, que va a ser un canal de electrones. Es decir, va a ser como si nosotros, la zona P de aquí arriba, se convirtiese en zona N. Entonces, una vez que tengamos unido drenador y fuente a través de un canal N, va a poder circular corriente. Mientras no apliquemos un potencial aquí en la puerta, estos dos terminales van a estar aislados y por lo tanto no va a haber corriente entre el drenador y la fuente. Lo mismo aquí. El MOSFET de canal P se llama porque cuando apliquemos una diferencia de potencial entre la fuente y la puerta, se va a crear aquí un canal P que va a hacer que exista comunicación entre el drenador y la fuente y pueda haber corriente a través de ellos. ¿Vale? Esa es la idea básica de los MOSFET. No es exactamente igual que la de los bipolares. En los bipolares tenía que haber una corriente de base para que hubiese una corriente entre el colector y el emisor. ¿Vale? Entonces, los transistores bipolares controlamos la corriente de colector-emisor a través de una corriente de base. Aquí se va a controlar con un potencial. La corriente en la puerta siempre va a ser cero. Eso facilita mucho el análisis de circuitos. En los bipolares aparece una corriente ahí que hay que tenerla en cuenta. En los unipolares la puerta está aislada y simplemente con una diferencia de potencial aplicada aquí vamos a controlar esta corriente. Y eso va a hacer que los circuitos que resulten sean muy sencillos. En la práctica nosotros siempre vamos, lo que os decía antes, es el sustrato siempre lo vamos a tener unido a la fuente. Así que nosotros vamos a considerar esto de aquí. ¿Vale? Fijaos que aquí la B está unida a la S. Entonces siempre lo vamos a tener así. Por eso digo que no, son de 4 terminales, pero en la práctica nosotros siempre vamos a considerar que son de 3, porque el sustrato está unido a la fuente. Y así es como vamos a analizar el funcionamiento del transistor, con el sustrato unido a la fuente. Entonces tenemos una corriente de drenador, una corriente de fuente, una corriente de puerta. Generalmente se asumen en este sentido en los de tipo N y en este sentido en los de tipo P. Es decir, en los de tipo N la corriente baja del drenador, se suma a la de fuente, se suma entre comillas porque ya aparece aquí que es igual a 0 y se obtiene la de puerta, se suma a la de puerta y se obtiene la de fuente. Es decir, I sub D más I sub G es igual a I sub S. Y lo mismo aquí, ¿vale? I sub D más I sub G es igual a I sub S. Lo que pasa es que en los de tipo P, como decía antes, las corrientes, todo es igual al tipo N, pero al revés. La corriente de fuente va a ir hacia el transistor y va a salir de él por el drenador. Entonces, podéis verlo como un nudo, por lo tanto se cumple la ley de Kirchhoff, la ley de nudos de Kirchhoff, es decir, la suma de las corrientes entrantes es igual a la corriente saliente. Tiene que cumplirse, obviamente. No, esto no funciona como un... o sea, las corrientes que lleguen tienen que salir por algún sitio, pues se cumple la ley de nudos. ¿Qué pasa? Que la puerta está aislada del transistor, como decía antes, por esa capa de óxido de silicio. Ya se ve aquí dibujada aislada. Por lo tanto, la corriente de puerta es 0 y por lo tanto la corriente de drenador siempre va a ser igual a la de fuente. De hecho, ni siquiera se suele hablar de corriente de fuente, ya se habla directamente generalmente de corriente de drenador cuando se habla se considera un transistor. Siempre se cumple esto. ¿Vale? La corriente en la fuente es igual a la corriente en el drenador. En los dos casos. También se cumple, por supuesto, relación de tensiones. Las tensiones
Las dos principales tensiones de las que vamos a hablar siempre son la tensión entre drenador y fuente y de tensión entre puerta y fuente. Por supuesto, se cumple que la tensión VDS es igual a VGS más VDG. Esta VDG realmente no la vamos a considerar, que es la tensión que hay entre estos dos puntos. Pero bueno, también es obvio que la tensión que hay entre este punto y este punto es la suma de la que hay entre este punto y este punto y entre este punto y este punto. Bueno, eso siempre se cumple. Y lo mismo en el tipo P. Los sentidos de las flechas en el sustrato son los opuestos al de I sub S. Si tenéis dudas de si es de tipo P o tipo N, es cierto que con esta representación, ahora voy a poner otra representación, puede ser un poco confuso porque la flecha en el sustrato, los de tipo N, apunta hacia adentro, cuando la corriente que viene hacia S viene en sentido contrario. ¿Vale? Y lo mismo en el tipo P. En el tipo P la flecha en el sustrato apunta hacia afuera y la corriente va hacia el transistor. Entonces, puede ser un poco confuso, pero bueno, es así. Si veis un transistor, tenéis que reconocer si es de tipo P o tipo N. Entonces, tenéis que quedaros de que la fuente apunta en el sentido contrario a donde va la flecha. Eso en este tipo de representación. Vamos a ver ahora que hay otro tipo de representación que no es así, para complicar las cosas. Como decía, la utilidad básica de un transistor es controlar esta corriente que viene por aquí a través de esta tensión que hay aquí. Cuando apliquemos una diferencia de potencial en la puerta mayor que un cierto umbral, vamos a permitir el paso de corriente. Mientras no apliquemos una diferencia de potencial entre puerta y fuente, no va a circular corriente. Entonces podéis ver el interruptor el transistor como un interruptor, donde lo abrís o lo cerráis en función del potencial que haya en G. No es tan simple como eso porque no va a funcionar solo en encendido o apagado, sino que va a tener un caso intermedio. Pero en muchos casos sí que va a ser simplemente eso. De hecho, cuando funciona en una puerta lógica, se suele interpretar o que está encendido o que está apagado. No hay más. Símbolos alternativos, como decía, bueno, en vez de dibujarlo así, también lo vamos a dibujar así. De hecho, en las transparencias yo voy a usar este símbolo. Perdón que se ha ido la transparencia. En las transparencias yo voy a usar más este símbolo que este. Como digo, es un poco confuso porque cuando se usa este símbolo, la flecha aquí apunta en el sentido contrario a la fuente. En cambio, cuando se utiliza este símbolo, apunta en el sentido en el que va la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veáis este símbolo, que es el más sencillo, donde ya no se dibuja el sustrato, la flecha indica el sentido de la corriente. Si os fijáis, la corriente de fuente en el tipo N, pues viene en este sentido. Y en el tipo P, la corriente en la fuente viene en este sentido, pues la flecha indica ese sentido. Sin embargo, cuando se usa este otro dibujo, que también lo tenéis que conocer, repito, porque en los problemas a veces está dibujado de esta manera o a veces está dibujado de esta manera. Los dos son igual de comunes. Este es más preciso porque indica mejor la estructura del transistor y además indica que hay un sustrato. Pero bueno, este simplifica las cosas y es un poco más fácil de entender. ¿Cómo son los transistores MOSFET? Bueno, pues tienen este aspecto, los de montaje clásico, los de pinchar en una plaquita, simplemente son empaquetados con 3 pines. Los 3 pines son drenador, fuente y puerta. Este es el empaquetado SMD. Bueno, también tienen 3 pines, es lo mismo, simplemente es para montaje superficial sobre placas. Y bueno, realmente un procesador de hoy en día es un montón de transistores. Como decía antes, pues un procesador de los recientes tiene en torno a entre 6 y 20 mil millones de transistores. Y son transistores de este tipo, son MOSFETs. Realmente son FinFET desde hace 6, 7 años. Ya digo, desde que estamos con la tecnología de 14 nanómetros, 10 nanómetros. Los últimos Ryzen son de 7 nanómetros.
los últimos AMD, digo, los Apple AM1 creo que son 5 nanómetros. Son FinFET. Pero ya digo, el funcionamiento FinFET y MOSFET, el FinFET realmente es un tipo de MOSFET. Por eso lo que vamos a ver sobre los MOSFET realmente aplica a cualquier transistor. Bien, ¿cómo funciona entonces un transistor MOSFET? Esto, lo que os digo aquí es, grosso modo, lo que vamos a ver ahora, ¿vale? La idea es controlar esta corriente de drenador. La de drenador ya no voy a pintarla de fuente en ningún caso porque, como digo aquí, son iguales. La corriente que llega por aquí al transistor es igual que la que sale del transistor, siempre. Porque en la puerta la corriente es cero. Entonces, como digo, la idea va a ser controlar esta corriente en función del potencial que apliquemos en la puerta. Entonces, voy a entrar en cómo funciona un poco desde un punto de vista de semiconductores para que entendáis un poco bien de dónde vienen las curvas que vamos a obtener después. Entonces, primero vamos a suponer que no hay una diferencia de potencial entre el drenador y la fuente. ¿Vale? Entonces, el caso más simple es que no hay una diferencia de potencial entre el drenador y la fuente, que son los dos tipo N. Siempre voy a hablar de NMOS, ¿de acuerdo? Como decía antes, el PMOS no lo voy a explicar tan en detalle, pero podéis verlo como que es exactamente igual. Para el PMOS ya voy a explicar directamente las curvas de voltajes y corrientes. Para el NMOS sí que voy a centrarme en cómo funciona para que entendáis de dónde vienen esas curvas. Entonces, cuando no hay diferencia de potencial aplicada entre la puerta y la fuente, pues no hay un canal entre S y D. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es esto. Tenemos los dos N, el sustrato de tipo P. Como digo, el sustrato lo vamos a tener siempre conectado a la fuente. Entonces, sustrato y fuente están conectados. Y en este caso, además, no tenemos diferencia de potencial entre D y S, así que también están unidos. Y tampoco hay diferencia de potencial entre G y S, que es la puerta y la fuente, así que están unidos también. Entonces, esto es lo que tenemos. Es como una unión PN cuando no le conectamos nada. Bueno, simplemente está esto y aparece una zona de transición, como veíamos en el diodo, simplemente hay un intercambio de huecos y electrones entre esta zona N y esta zona P y queda una zona vacía con un campo eléctrico, ¿vale? Que se opone a que sigan pasando portadores de un lado a otro. La zona esta vacía la he pintado solo en la zona P porque realmente al estar esta mucho más dopada, casi toda esa zona vacía aparece en la zona P. A medida que incrementamos aquí el potencial en el campo G, lo que va a pasar es que va a aparecer un campo eléctrico aquí. ¿De acuerdo? Ese campo eléctrico lo que va a hacer es empujar los huecos de esta zona P. Recordad que la zona P es una zona con impurezas aceptadoras, es decir, tiene muchos huecos y pocos electrones. Y ese campo eléctrico va a empujar esos huecos, que podemos verlo como cargas positivas, hacia abajo. Y a la vez va a atraer los electrones de las zonas N vecinas y los electrones del mismo sustrato, aunque no haya muchos, bueno, también los va a atraer hacia arriba. ¿Vale? Entonces tenemos esto de aquí. Al aplicar una diferencia de potencial entre G y S, se va creando un campo por aquí. Los huecos que están representados con estos círculos blancos bajan hacia abajo y empiezan a llegar electrones, que son los puntos negros, hacia arriba. ¿Vale? Y esos electrones, ya digo, los atrae desde las zonas N de drenador y fuente y de la misma zona P, que aunque no haya muchos, los va trayendo hacia arriba. Una vez que este VGS supera cierta tensión umbral, que se llama V sub T, que depende del transistor, de cuál sea la estructura, de la cantidad de dopaje, etc., suele estar entre 1 y 6 voltios. Ya va a haber suficientes portadores para que exista una corriente entre S y D al crearse un canal entre ambos. Es decir, lo que tenemos es esto. Cuando aplicamos una diferencia de potencial grande aquí, grande, bueno, no hace falta que sea un voltaje muy grande, simplemente, ya digo, superar una cierta tensión umbral. Atraemos suficientes electrones de esta zona y de esta zona para que se cree un canal que a todos los efectos es como si fuese otra zona N.
¿De acuerdo? Entonces, es como si tuviéramos una comunicación entre S y D gracias a este campo eléctrico creado por la tensión en la puerta. ¿Vale? Esta se llama capa de inversión. Digamos que se invierte la zona P y se convierte en una zona N cerca de este terminal. Cuanto mayor sea esa tensión VGS, pues más portadores hay entre S y D y por lo tanto se va a favorecer la corriente. ¿Vale? Si seguimos aumentando el potencial en G con respecto al de S, se van atrayendo más portadores, en este caso N, a la zona que hay entre el drenador y la fuente, entre D y S, y se crea un canal más grande. Bien, por ahora solo estamos aplicando una diferencia de potencial entre la puerta y la fuente. ¿Vale? Y esto lo que hace es ir creando ese canal. Por ahora no estamos usando ese canal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando usamos ese canal. Bueno, primero, lo que decía antes, cuantos más portadores haya, más fácil es la conducción entre S y D, por supuesto. Y cuando apliquemos una diferencia de potencial, pues menor será la resistencia que haya entre S y D. Entonces, de ahí que se llame transistor. Un poco estamos controlando la resistencia que hay entre S y D a partir de un potencial aplicado en la puerta. Entonces vamos ahora a aplicar una diferencia de potencial entre el drenador y la fuente, que al final es lo que queremos. Queremos que circule corriente entre drenador y fuente. Por ahora lo tenemos conectado, por lo tanto no hay diferencia de potencial y por lo tanto por ahí no pasa nada. Ahora vamos a aplicar esa diferencia de potencial. Entonces, si aplicamos una diferencia de potencial entre el drenador y la fuente, en el primer caso, que teníamos esto uno unido al otro, es decir, aquí no había diferencia de potencial, aquí no hay portadores N. Entonces, lo que tenemos es casi como un diodo conectado en inversa. No hay comunicación entre D y S porque aquí no hay portadores de tipo N. Entonces, no va a haber corriente. Cuando aplicamos una diferencia de potencial entre D y S sin aplicar diferencia de potencial en la puerta, no hay corriente. Es decir, funciona como un interruptor que está apagado. Realmente hay una pequeña corriente desde el drenador hacia el sustrato, ¿vale? Si os fijáis, este drenador tiene una diferencia de potencial mayor que la base. La base está conectada aquí. Entonces, tenemos un diodo conectado en inversa entre el drenador y el sustrato. Hay una pequeña corriente I sub 0, igual que la que había en el diodo. Pero bueno, ya digo, es del orden de muy pocos nanoamperios, o sea, no es despreciable. Si vamos aumentando VGS, pero todavía es poco, lo que tenemos aquí en VGS es menor que esa tensión umbral, bueno, sigue sin haber corriente. Como decía antes, sigue sin estar el canal, está creándose el canal al aplicar un VGS, pero si es menor que la tensión umbral que mencionaba antes, ese canal es muy pobre y por lo tanto sigue sin haber corriente entre D y S. Aunque haya aplicado una diferencia de potencial, por aquí no circula corriente. Cuando el canal está formado, es decir, cuando VGS es mayor que VT y aplicamos esa diferencia de potencial, ya circulará corriente. Entonces, si tenemos VGS, el canal formado, mayor que VT, ¿vale? Y aplicamos una diferencia de potencial entre el drenador y la fuente, ahí sí que circula corriente. Es zona N+, esto es una zona N también y esto es una zona N+, la corriente circula sin problemas. Y se llaman unipolares por lo que decía antes. Realmente esto es como si solo hubiese aquí una zona N, por lo tanto son todos portadores mayoritarios tanto aquí que son zonas N+, como aquí que se convierte en una zona N, ¿vale? Por eso se llaman unipolares. Se produce un efecto al aplicar esa diferencia de potencial, que es que el canal por aquí se va estrechando con respecto a aquí. Pensad que la diferencia de potencial entre G y D es VGS menos VDS, ¿vale? Si vamos de G a D, pues claramente, pues como en el tema 1, de VG a VS hay VGS y luego aquí hay menos VDS, ¿vale? Entonces, la diferencia potencial entre G y D es menor que entre G y S, y eso hace que el canal por aquí sea un poco más estrecho que aquí.
y se va a ir estrechando más a medida que vamos aumentando VDS. Vale, vamos a ver ahora lo que pasa. A medida que aumentamos VDS, la corriente crece, entonces el transistor podemos ver que se comporta como una resistencia. La resistencia la determina esta tensión que tengamos aquí VGS aplicada. Como decía, repito, transistor viene de transfer resistor. Podéis verlo como que en función de VGS aquí hay una resistencia entre estos dos terminales que será menor cuanto mayor sea esta tensión. Entonces, según vamos aumentando VDS, vamos aumentando la corriente. Por eso esta zona se llama zona óhmica. ¿Vale? En esta zona el transistor funciona como una resistencia. Hasta que llegamos a un punto que seguimos incrementando VDS o reduciendo VGS, de las dos maneras se va a producir este efecto, y llegamos a un punto en el que el canal llega estrangulado por el extremo D. ¿Vale? Si llegamos a aumentar VDS lo suficiente, el canal va a pasar esto de aquí. ¿Vale? Ese canal que se crea entre la zona S y la zona D queda estrangulado a un solo punto. Eso es lo que es el punto que se sitúa entre la zona óhmica, que es en la que estaba explicando antes, y saturación, que vamos a ver ahora a continuación. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, pues cuando la tensión entre G y D sea precisamente la tensión VT, esa tensión de corte que teníamos que superar antes para que hubiese un canal. Como os decía antes, VGD es igual a VGS menos VDS. Cuando esa diferencia sea igual a la tensión umbral VT, el canal se estrangula hasta un único punto. Hasta ese punto el transistor funciona como una resistencia. Si seguimos incrementando VDS, lo que pasa es que el canal se estrangula aún más y tenemos esto de aquí. ¿Vale? Si VDS sigue creciendo mucho, lo que vamos provocando es que el canal se vaya desplazando, quede totalmente estrangulado y se separen los terminales S y D. Pero no están separados por una zona P, están separados por una zona en la que no hay portadores. Eso hace que siga circulando corriente entre S y D. Por aquí sigue pasando corriente, pero esa corriente ya no crece a medida que crece VDS. Ya no se comporta como una resistencia del transistor. Si VDS es muy grande, llega un punto en que se satura. Por eso se llama zona de saturación. Entonces, hay tres zonas del transistor. Si VGS es muy pequeño, está en corte. No puede circular corriente entre el drenador y la fuente. Si VGS es suficientemente grande para que haya un canal, el transistor conduce. Pero dentro de la zona de conducción hay dos zonas diferentes. Una en la que se comporta como una resistencia, cuando VDS no es muy grande, y esta otra, que la corriente ya es constante en función de VDS, cuando VDS es muy grande. ¿Vale? Entonces, si representamos en una curva lo que está pasando, que al final siempre es lo que nos interesa, ver cómo se relacionan la tensión y la corriente en un transistor, ocurre esto. Entonces, la corriente del drenador va a ir aumentando a medida que aumentemos VDS. Hasta que llega un punto, como digo, que VDS es igual a la diferencia entre VGS y la tensión umbral. Cuando se llega a ese punto, la corriente pasa a permanecer constante. No exactamente constante, hay una pequeña pendiente, no sé si se ve muy bien en la gráfica, hay una muy pequeña pendiente, pero prácticamente permanece constante. Y esto es para un VGS fijo, ojo. Esto sería muy fácil si el transistor se comportase así siempre. No. Esto es siempre asumiendo un VGS mayor que la tensión umbral. Es decir, si la tensión umbral fuese 2 voltios, por ejemplo, podemos representar esta curva para un VGS fijo de 4 voltios. ¿Vale? Entonces, si mantenemos VGS fijo y representamos la corriente en función de esta tensión, obtendríamos una curva de este estilo. Pero, como digo, esto es para un VGS dado. Ya dije que el transistor no iba a ser un componente tan sencillo como resistencias, diodos y condensadores, donde solo hay dos terminales y por lo tanto podemos tener una relación entre VI y ya está. No, aquí tenemos un tercer terminal y eso complica bastante las cosas.
Pero la idea básica es esa. Entonces, nosotros siempre vamos a estar interesados en la corriente de drenador, ¿vale? Siempre va a ser nuestro eje Y. Vamos a ver cómo se comporta la corriente de drenador en función de, pues, de dos cosas, de la tensión esta que tenemos aquí aplicada, que es esta curva que vemos aquí, pero también en función de esta tensión que hay aquí. Entonces, para estudiarlo bien, y lo voy a dejar aquí, lo que vamos a estudiar es el transistor, verlo como un cuadripolo. Recordad que al principio, en el tema 2, os expliqué lo que era un cuadripolo. Simplemente es un dispositivo con 4 terminales, donde tenemos 2 a la entrada y 2 a la salida, y analizamos en función de las corrientes de entrada y salida y las tensiones de entrada y salida. Me diréis, bueno, pero el transistor tiene 3 terminales. Bueno, por eso se llama en fuente común. Lo que se hace es estudiar el transistor de esta manera. Entonces, para la siguiente clase lo que vamos a ver es el transistor, considerarlo como un terminal de 4 polos, es decir, un cuadripolo. Por un lado vamos a ver la corriente de puerta siempre va a ser 0, eso no va a tener mucho interés porque ya digo, esto está aislado con respecto a los otros terminales, y la corriente de drenador vamos a tenerla aquí a la salida, y también vamos a tener 2 tensiones, que son la tensión entre la puerta y la fuente, y la tensión entre el drenador y la fuente. Entonces, esta va a ser nuestra entrada a la izquierda y esta va a ser nuestra salida. Entonces tenemos 4 variables que son la tensión a la entrada, la corriente a la entrada, la tensión a la salida y la corriente a la salida, obviamente. Sin embargo, hay una de esas variables que no nos interesa, que es la corriente a la entrada siempre va a ser 0. Repito, esto está separado la puerta está separada del resto del cuerpo del transistor por un aislante de óxido de silicio, por lo tanto aquí la corriente siempre va a ser 0. Esto podemos tacharlo, por lo tanto pasamos a tener 3 variables: tensión de entrada, tensión de salida y corriente de salida. Bueno, pues lo que vamos a representar entonces son dos gráficas distintas, 2 características entre tensión y corriente. Una, esta corriente en función de esta entrada manteniendo esta constante. Se llaman curvas de salida porque relacionan la tensión de salida y la corriente de salida. ¿Vale? Es decir, corriente de salida en función de la tensión de salida, manteniendo esta tensión constante. Y las otras curvas que se llaman curvas de transferencia, que lo que representan es la corriente que viene por aquí en función de esta tensión que hay a la entrada, manteniendo esta otra constante. Es decir, corriente de salida en función de tensión de entrada, manteniendo la tensión de salida fija. ¿Vale? Entonces, podéis ver eso, aunque solo tenga 3 polos, si compartimos uno de ellos, que es el emisor, este de aquí, por eso ya, la fuente, perdón, la S, si compartimos, el emisor es de los bipolares, si compartimos la fuente entre los terminales de entrada y de salida, tenemos un cuadripolo, tenemos 4 polos. Entonces, podemos analizar esto en función de tensiones de entrada y salida, corrientes de entrada y salida. ¿Vale? Entonces, la próxima clase voy a explicar cómo funciona el transistor en cuanto a, de manera ya cuantitativa, no solo cómo funciona desde el punto de vista interno, sino qué curvas se obtienen en un transistor cuando aplicamos esas diferencias de potencial. ¿Vale? Entonces, lo dejamos aquí, continuamos la próxima clase.